Recién charlábamos con Juan Casañas, ex diputado, que pasó de ruralista a diputado. Y estamos con el ex diputado Jerónimo Vargas Ainasi, que tiene seguramente, me imagino, una visión opuesta, con algunos puntos de acuerdo quizás, a lo que manifestaba Casañas, porque la vivió desde otro lugar. Y también, como decíamos hacia el final de la entrevista, Gaby fue víctima de escraches y de violencia, algunos de actos los de violencia también, ¿no? sí. Pero bueno, vamos, ¿cómo te va, Jerónimo? Buen día. ¿Qué Hola, tal? Buen ¿cómo día. está? Un placer estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, Jerónimo Vargas Ainasi, ex diputado, ex legislador, pero siempre vinculado a la política. ¿Cómo vivías hace 10 años toda esta crisis del campo, Jerónimo? Bueno, la verdad que hacer una evaluación de lo que fue la resolución 125 a 10 años suena muy razonable a efectos de evitar este tipo de error político que generó una fisura tan importante en el país, ¿no? Yo creo que la resolución pergeñada por un joven economista que no tenía experiencia política fue el inicio, digamos, fue una chispa que encendió una llama que realmente incendió al país, porque en realidad no había necesidad de implementarla en ese momento. Esto nace como consecuencia de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos y la sospecha de que podía haber conflictos en las economías regionales y por lo tanto una disminución de la actividad económica. Entonces, en ese momento el ministro de Economía, Martín Lustó, propone un sistema de retenciones móviles que además estaba mal hecho porque terminaba inclusive con, si la soja llegaba a más de $600, una retención del 95%, lo cual iba a terminar siendo inexorablemente confiscatorio y de neto corte inconstitucional, digamos. Se plantea esto y la verdad que nosotros hicimos un enorme esfuerzo para modificarla, ¿no? Es decir, esto no llega hacia el recinto, se trabajó muchísimo para modificar esta mala resolución, digamos, que se convierte en ley, a punto tal de que logramos, digamos, despegar o sacar del esquema de retenciones a los pequeños productores, logramos introducir las compensaciones a los fletes, que era un gran reclamo del sector productivo de fuera de la pampa húmeda, y lograr de ese modo, obviamente, eliminar esos conceptos confiscatorios que tenían, pero digamos, al llegar ese momento, a la votación en diputados que se aprueba, ya era tal el grado de, digamos, de presión que había, de desgaste que había, de enfrentamiento que había, que ya era blanco-negro. Claro, digamos, era ¿no? ganar o perder, digamos. Era una pulseada política, claro. Ya no era una cuestión económica, claro. ya no era una cuestión de derecho aduanero. Ya la Argentina estaba viviendo a punto tal que el bloque de diputados se rompe, aparece el peronismo federal como primer fenómeno, digamos, de ruptura. Ustedes no se olviden que ahí se quiebra la concertación plural que arma Néstor Kirchner, digamos. Claro. Néstor, un presidente que se va con el 73% de imagen positiva, arma una concertación plural que en su momento el peronismo critica, digamos, que era un espacio que excedía al peronismo, donde lleva un radical como Cobos de candidato a vicepresidente, donde un sector enorme de clase media acompaña esa fórmula, acompaña esa concertación. Muchos de los sectores que se enfrentan con el kirchnerismo en el 2008 por la resolución, era gente o sectores que venían acompañando al gobierno. Ustedes no se olviden que en el 2001-2003, el sector del campo, que hoy sale a cortar rutas y oponerse, estaba en toda una situación de falencialidad total. Digamos, eran productores quebrados. Claro, y el cambio de paradigma económico los beneficia, apoyados también por la suba exponencial del precio de la soja. Sí, había una suba de precio de soja, pero hubo un modelo económico que aprovechó esa coyuntura. Ustedes no se olviden que hubo un decreto de que el Banco Nación no podía ejecutar a los productores, digamos. O sea, hubo un blindaje judicial para los productores de parte del gobierno para poner en marcha este modelo.
Bueno, yo estoy convencido que aquel que gobierna tiene la obligación de armonizar intereses, de articular intereses. Bueno, esto fue una locura, esto fue una decisión equivocada. ¿Y por qué lo apoyaste? Nosotros apoyamos porque éramos parte de un bloque, había un mandato político, creíamos que realmente podía haber un problema económico a mediano plazo, digamos, creíamos que realmente, que de hecho hubo, en realidad hubo el problema, sí. Pero creo que la solución no era esta, digamos. Es fácil. ¿Se arrepiente de haber acompañado ese proyecto? No me arrepiento de haber votado esa ley porque la norma que hicimos era buena. Digamos, la resolución que crea Lustó era mala, pero las modificaciones que nosotros hacemos en todo el proceso termina siendo muy buena. Hoy sigue siendo un gran reclamo los productores las compensaciones a los fletes, que lo hubiésemos tenido con esta reforma. Los pequeños productores, que eran los grandes perjudicados en esto, quedaron afuera de esa media sanción. El tope de 95% confiscatorio por arriba de los $600 también lo eliminamos, es decir, generamos muchas concesiones para el sector buscando ese acuerdo, ese consenso que nunca llegó porque era blanco-negro. Mira, yo tengo una anécdota única. A ver. Cuando nosotros logramos, digamos, en algunos interbloques, algunos sectores de izquierda, el consenso para esa media sanción que votamos, nos sentamos, lo llamamos a Eduardo Lalo Cobos, que eran amigos de Agustín Rossi, porque son de Santa Fe los dos. Estamos en la mesa, el presidente de la Comisión de Ganadería y Producción, no me acuerdo exactamente el nombre, que es un cordobés de Río Cuarto, Agustín Rossi, Patricia Fadel, que era secretaria del bloque, y yo, hablar con Cobos. Le explicamos la ley y nos dice, no es Cobos, sino es el presidente de Federación Agraria, Eduardo Bussi. Eduardo Bussi, y nos dice, está muy bueno. Que era quizá de los más combativos de la mesa de enlace. Sí. Estaba totalmente de acuerdo, pero nos dice, mira Agustín, la verdad que si yo apruebo esto, me sacan de la mesa de enlace y me lo sientan a De Angelis. Eso nos cuenta en confianza así. Claro. O sea, me parece muy bueno, pero ya está la cuestión política. Estamos hablando, vamos a recordar a Alfredo De Angelis, no sé si ustedes se acuerdan, este productor entrerriano tan emblemático, le digo solo para que lo recuerden, que le faltaba un pedazo de uno de sus dientes, que era muy campechano, pero muy combativo, y se terminó convirtiendo en uno de los referentes agrarios de aquel momento. Porque la mesa de enlace hoy es senador. Claro, porque la mesa de enlace estaba compuesta por distintos referentes de distintas federaciones agrarias. Entonces nos plantea eso Cobos, que Agustín le dice alguna palabrota ahí en su momento, por una cuestión política, porque si realmente Bussi, salía a apoyar esto, hubiera sido totalmente diferente. Fueron momentos de alta tensión, ¿no? Momentos de mucha tensión. No hubo gestos ni del gobierno ni del campo, dice usted, para yo creo que la responsabilidad mayor era del gobierno. Yo creo que el gobierno debería dar un paso atrás, sobre todo a partir de la renuncia de Lustó. Yo estoy convencido que parte del talento político es saber dar un paso atrás, recalcular y volver a avanzar, ¿no? La gente no se acuerda del procedimiento, se acuerda del impacto final de la política. Y creo que fue un grave error porque era una cuestión de poder, era quién ganaba, quién sometía. Y fue tal el error político que en el 2009, un año después, en la elección de medio término, Néstor Kirchner pierde, un expresidente que se va con el 73% de votos, pierde como candidato a diputado nacional contra De Narváez, que su mayor logro había sido ser bien imitado por Tinelli, con el alicate de Tinelli, digamos, una cosa de locos. En aquel momento había habido un pedido formal, más allá de lo que pedía la Nación en diputados, pero del gobernador José Alperovich a los diputados para que acompañen esta medida. Totalmente. A nosotros nos pidieron que acompañaran. Tucumán venía siendo una provincia muy beneficiada con obra pública, con muchas cuestiones, y la verdad que para nosotros había un mandato importante, digamos, ¿no? Y la verdad que internamente dimos una discusión de que nos parecía en su momento que había que retroceder, avanzamos con las reformas, la ley que se votó, reitero, la media sanción que se aprueba, y eso sería bueno en un momento hablar de esa media sanción que se logra en diputados, porque realmente contenía
una mejora sustancial para los productores que no son de la Pampa de Una, que no son los millonarios del campo, sino los que realmente viven de una actividad como cuentapropista, y realmente hubiera sido muy bueno. Pero bueno, el grado de beligerancia que había fue inédito. Claro, de hecho vos y tu familia sufrieron... Que le hayan destrozado el local comercial de mi ex mujer en su momento fue una muestra de intolerancia increíble de sectores, digamos, que se supone que tienen otro tipo de educación. ¿Usted estaba ese día en el aeropuerto? No. Eso fue al intendente Alfaro, que fue en el aeropuerto a él, y a otros... Dato, creo, ¿no? Alfredo Dato, que también fueron a la casa, Alfredo Dato también. Sí, fue una cosa realmente lamentable, esa falta de respeto democrático, ¿no? Era votar una ley, digamos, después estaba a favor o en contra. Y perseguir a alguien porque votó una ley democráticamente me parece que no era... que debería haber sido más reprochado por los medios en su momento. Esa crítica hago yo. Yo creo que los medios, sobre todo nacionales, no fueron lo suficientemente rigurosos con ese vandalismo, con ese patoterismo, las imágenes, las vemos, con ese acto de patoterismo. Ahí esa es la casa, esa es la vivienda de Dato, Alfredo antes Dato. eran las imágenes del negocio de tu ex esposa, la verdad que escenas de violencia que son injustificables, ¿no? Son una barbaridad. Inclusive, no hay motivo que justifique eso. Gente conocida, digamos, identificados todos, hubo denuncia, bueno, las denuncias en su momento no... Pero bueno, fue parte del momento, uno entiende también, fue parte de un momento muy duro. Y hoy que se cumple una década del voto no positivo de Cobos en el Senado, le pregunto, ¿dónde lo vivió usted? ¿Durmió esa noche, no? La verdad que fue... Estabas en Buenos Aires, ¿verdad? Estaba en Buenos Aires. Sí. Había mucho... Digamos, Cobos hizo lo que creyó que era lo mejor en su momento para pacificar el país. Es difícil, digamos, juzgarlo. Él debió haber acompañado porque tenía un rol importante y porque además era compañero de fórmula, digamos, ¿no? Cuando uno acompaña en una fórmula, sobre todo ejecutiva, hay un deber. Y esto era una cuestión económica. Era una cuestión impositiva, digamos, que tomó otra entidad a partir del espacio que los medios le dieron al conflicto, y que además era jugoso, digamos, mediáticamente, y además porque era el primer desgaste que tenía seriamente el gobierno en 5 o 6 años de gestión, un gobierno que venía con mucho éxito. Entonces fue el primer episodio de desgaste real. Y los partidos políticos también quisieron aprovecharlo, a punto tal que al año siguiente las listas opositoras en todo el país incluyen ruralistas. Todos ruralistas. Acá fue Juan Casaña, de Ángel. ¿Te cruzaste recién con tenemos, todo bien? Sí, Juan, además somos del mismo club de rugby. No, pero es bueno, pregunto porque por ahí es bueno, quizá la gente por ahí no sabe. Yo tengo muchos amigos que están en sociedad rural, que tienen vinculación con el campo. ¿Y qué pasaba con esos amigos en ese momento? ¿No los llamaban? Fue difícil, sí, hablamos, generamos reuniones con muchos de ellos. Nosotros, había un punto donde nosotros podemos decir, mire, en Tucumán nosotros vamos por compensaciones a los fletes, por dejar afuera a los pequeños productores para que no los alcance la retención móvil. Que tenían hasta 300 hectáreas, creo, ¿verdad? Exactamente. Y vamos, pero bueno, hay una realidad. Puede haber un conflicto económico y hay que generar un blindaje, así como el gobierno los apoyó muchísimo a ustedes, hoy nosotros pedimos que apoyen. Era una cuestión, digamos, de pedir una mano en devolución. Pero bueno, cuando uno habla siempre de dinero con sectores particulares es difícil, digamos. Pero yo reitero mi posición, yo creo que en su momento el gobierno debió haber dado un paso atrás, recalcular, buscar otra opción. Vos fíjate ahora lo que pasa, digamos, tener un gobierno conservador como el actual, muchos de los protagonistas de ese momento hoy están en el gobierno actual, y vos fíjate las medidas que ha tomado en situaciones económicas mucho menores, digamos, mucho más extremas, que perjudican mucho más a la sociedad. Sin embargo, no hay este conflicto social, no hay conflicto social todavía, espero que no lo haya. Ahora, digamos. Jerónimo, estabas vos en ese momento en Buenos Aires, te preguntaba recién, después se habló mucho de la posibilidad de que se había analizado, se había alargado de algunos sectores del gobierno de que debería renunciar Cristina.
Vos fuiste testigo de algo similar, ¿puede Nosotros ser? fuimos testigos de la presión que hizo Néstor en su momento para la renuncia, digamos, ¿no? Es decir, dejarle el país a la concertación plural, al radicalismo. O sea, concretamente Néstor Kirchner proponía eso. Nos vayamos y que a ver cómo gobiernan ellos. Nosotros estando en el bloque, con el bloque ya fracturado, llega la versión en reunión de bloque de que había un sector del entorno de Cristina que planteaba la renuncia. Bueno, a nosotros nos parecía un exceso, digamos, ¿no? Un exceso porque se había perdido una batalla mediática importante, pero no una guerra tampoco, y a punto tal que Cristina, después de la elección de 2009, que fue un golpe importante para el gobierno, logra recomponer su imagen con la estatización de aerolíneas, la estatización de los fondos de FJP, la asignación universal por hijo, es decir, logra recuperar, digamos, el apoyo de muchos sectores y hace una muy buena elección, digamos, en el año 2011. Hubiera sido otro error, digamos, ¿no? Me parece a mí. Pero la verdad que el conflicto fue de una magnitud enorme, digamos. La presión y la agresión que sufrimos, lo que tuvimos ahí, realmente fue muy, muy importante. Para mí, que tenía muy poca edad en ese momento, fue un aprendizaje importante. Y sobre todo eso, ¿no? Hay que saber dar un paso atrás y recalcular en política. Es parte de la sabiduría. Y mucho se achaca también al kirchnerismo las formas, ¿no? Lo confrontativo de los discursos, sí. Hablar de por ahí oligarquía y sí, hablar fue la retórica que exhibió sectores del gobierno para tratar de volcar la balanza a su favor, como del otro lado también se usaron muchísimas Montonero, el descrédito, la descalificación al peronismo en su momento, cuando era el peronismo el que sacó a ese sector, digamos, de una situación de falencialidad tremenda. Y además que la resolución 125 no vino a la cabeza de un peronista, digamos, no vino de Lustó, que era un dirigente que nunca fue peronista, que de hecho hoy está, digamos, fue funcionario del gobierno de Macri, fue digamos, embajador en Estados Unidos del gobierno de Macri. Así que fíjate cuán ilógico termina siendo todo este conflicto y cuánto desgaste para el peronismo por una cuestión que se podía haber resuelto de otra manera, totalmente. ¿Y quién termina frenando esa idea de Néstor? No, me imagino dificilísimo habérsele. Yo creo que fue a la madrugada, fue en la madrugada. Fernández, dicen, sí, fue a la mañana, digamos, el voto no positivo fue el de madrugada. Sí. Al otro día nosotros nos juntamos en el bloque a la mañana y estaba fuertemente instalado ese tema, y sé que hubo todo un día de mucha tensión por eso, y la verdad que nosotros veíamos esto como una locura más. Reitero, hicimos enormes esfuerzos para que dieran un paso atrás, digamos, ¿no? Dentro de nuestro bloque. En el bloque se rompe, hay sectores que arman el peronismo federal, hay sectores que nos ponemos a trabajar buscando, digamos, cómo hacer alternativas, claro, para suavizar una alternativa que pueda edulcorar esto, y logramos ese objetivo, pero había diputados muy confrontativos, digamos. Tenemos tipos como Kunkel, que en su momento funcionó como un comisario político que tenía una posición irreductible, digamos, era una cosa de que había que avasallar, como había también del otro lado sectores que no les interesaba ya, en realidad, digamos, en esta crisis muchos buscaron sacar un provecho político particular, digamos, y buscar posicionamientos que no desde partidos políticos. De Angelis hoy es senador, digamos. De Angelis era un dirigente que no era propietario del campo, arrendaban con sus hermanos. Acordate que se cortaba la ruta, no tenía diente. Bueno, De Angelis termina hoy siendo senador, es un agricultor propietario actualmente. El otro día veía el análisis del cambio de Angelis a partir de la resolución 125, digamos. Es decir, hubo sectores que realmente en lo particular se beneficiaron mucho, entraron en la política. El ex ministro de
de Macri vinculado a la cuestión agraria, Burjaile, también es producto de la resolución 125. Y todavía quedan en cámaras de diputados y en sectores políticos dirigentes rurales que eran ignotos y que cobraron protagonismo a partir de esto. Lo cual no está mal, pero digo que muchos tampoco querían que esto se resuelva políticamente bien, porque ese protagonismo los ayudó personalmente mucho. Cambiando de tema rotundamente, seguís ligado a la política. ¿El año que viene vas a pugnar por alguna candidatura? Sí, claro. Sí, voy a ser candidato en el 2019. No he dejado de trabajar, digamos. Quiero decirles que en estos 3 años yo he sido el único dirigente con cargo institucional que se fue del alperovichismo. Fui tentado para volver ante la elección, decidí no hacerlo, no por cuestiones personales, porque tengo mucho respeto. Usted estuvo en el masismo. Me fui con Sergio Massa por diferencias políticas con el gobierno actual, o el gobierno anterior, no con el actual. Y bueno, la verdad que perdimos la elección con Sergio, lo hicimos sin recursos, sin medios, pero con mucha convicción, porque creíamos que tenía que haber un cambio. Y la verdad que cuando termino la elección, me llama el gobernador Mansur y me dice: Jerónimo, yo no soy José, esto va a ser otro gobierno. Y la verdad que con el tiempo me fue demostrando que era verdad, y hoy vemos que eso era cierto, que Mansur y Jaldo es otra etapa diferente, así que a partir de ahí empecé a acompañar a este gobernador y a este vicegobernador. Quiero decirles que no tengo cargo público, no estoy nombrado en ningún lugar, no acepté, no soy ni asesor, ni empleo de la legislatura, ni tengo un cargo en el Ejecutivo, no vivo de la política, eso me da mucha libertad para tomar decisiones. Y la verdad que hoy, con un grupo grande de dirigentes que me viene acompañando, estamos convencidos de que la fórmula Juan Mansur tiene que tener un periodo más. La verdad que Juan, sin apoyo nacional, no ha firmado un solo convenio de obra pública, ha logrado un superávit económico en Tucumán que es realmente importante, con mucha prolijidad, y creo que avanza camina a convertirse en un referente nacional. Creo que ya lo es, pero creo que tiene una proyección nacional a futuro. Por eso creo que es importante que tenga la posibilidad de competir nuevamente en 2019 como fórmula. Y en ese sentido yo me siento como nunca tenido en cuenta en muchas cosas, que no es un sueldo, por eso es importante remarcarlo, porque hay dirigentes... Sí, de hecho acompañás algunos actos, algunos que venimos de la política, que no estamos por a ver qué nos dan, sino por participar en cuestiones políticas que nos parece importante, sentirnos parte de algo, y la verdad que lo hacemos en este momento con mucha convicción. Hoy se viven momentos muy difíciles en el país. Creo que hay un modelo que históricamente ha sido tremendamente perjudicial para los argentinos. Lo vemos en la historia. Los gobiernos conservadores o militares, te hablo de los últimos 70, 80 años, siempre han terminado golpeando tremendamente a los sectores populares y en crisis muy graves, que siempre el peronismo tuvo que salir a resolver. Por eso cuando a la gente le achaca al peronismo la responsabilidad de los malos momentos económicos, evidentemente no estudió historia, digamos, hay que ver la historia y ver por qué el peronismo siempre a partir de crisis ha ganado holgadamente, y que nunca los gobiernos peronistas han terminado en crisis económica, es una realidad. Así que creo que más que veo un escenario de un peronismo partido, veo un escenario... ¿Crees que Alperovich va a ser candidato? Creo que Alperovich va a ser... ¿Y que se va a enfrentar a Mansur? No solamente creo eso, sino que creo que a nivel nacional, Unidad Ciudadana con Cristina va a ser candidata a ella, o va a armar una fórmula, y creo que eso va a romper el peronismo, así como pasó en Provincia de Buenos Aires. Creo que va a pasar sobre todo a partir del desgaste que está teniendo Macri y su gobierno, y en ese punto creo que la única opción que le queda, creo que el plazo fijo que tiene Macri es Cristina Fernández, digamos, y la verdad que estoy convencido que ella va a ser candidato, que va a poner un candidato muy emblemático de ella, digamos, y que eso va a dividir el peronismo en dos. ¿Y candidato a qué le gustaría ser? Porque dijo, pero a ver, yo soy acompaño un equipo, veremos, estamos trabajando, no es que ya he largado candidatura a algo, creo que falta todavía un tiempo importante,
pero bueno, nos venimos ocupando de la seguridad de manera muy permanentemente con Alerta Tucumán, y el año que viene vamos a poder, si Dios quiere, terminar con el paradigma preventivo que nosotros buscamos, que es la instalación de cámaras de seguridad en cada cuadra. Digamos que el programa está pautado de esa manera, digamos, controles antipánico, alarmas y cámaras de seguridad que le permitan al vecino bajar desde su celular la aplicación y poder observar su cuadra en tiempo real. Estamos terminando de diseñar el esquema técnico para eso a un bajo costo, porque nosotros no tenemos los fondos del Estado, y si logramos eso, que prácticamente lo tenemos, vamos a revolucionar el sistema de seguridad digamos, el paradigma de seguridad en Tucumán y en la Argentina, porque estamos convencidos que hay que partir de la organización vecinal de pequeños universos y trabajar sobre una prevención eficiente donde los protagonistas sean los propios vecinos. Está visto que el Estado no puede resolverlo y creemos que el Estado se tiene que ocupar fundamentalmente de la causa, y los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil y también, ¿por qué no?, los gobiernos locales, ocuparse de prevenir. Si logramos articular esas dos miradas seriamente y logramos disminuir el volumen de delito, realmente vamos a lograr calidad de vida. Hoy está claro que la seguridad se ha convertido en un parámetro indubitable de la calidad de vida de la gente. El que tiene seguridad vive con una calidad y el que no la tiene no. Bueno, nosotros estamos es peor que eso, creo que los que tienen más o los que no tienen casi nada, porque seguridad completa es casi... o vivir en un barrio cerrado, digamos, bueno, hay gente que vive en edificios de departamento, en sectores, digamos, que también hay inseguridad, digamos, en Barrio Norte vemos arrebatos permanentemente, pero con menor densidad. Pero lo que es el segundo y tercer cordón de la ciudad, realmente la gente la pasa muy mal. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Muchas gracias. El exdiputado Jerónimo Vargas Saignazzi, recordando aquel momento y aquellos tiempos. ¿Sabes, Gaby, lo bueno? Ambos, Juan Casaña y Jerónimo Vargas Saignazzi, hicieron su parte de autocrítica de lo que le tocó a cada uno de aquel momento. Qué importante eso, ¿no? En la política. Sí, qué importante. También me parece importante que lo que dijo Jerónimo Vargas Saignazzi, se saludaron, aceptaron que hay diferencias y ojalá se pueda ir madurando en ese sentido,